Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por asistir a esta rueda de prensa que ha convocado la Asociación Hazte Oír tras el anuncio realizado ayer, la notificación realizada ayer por el Ministerio del Interior de la revocación de la utilidad pública de Hazte Oír. Va a intervenir, como ya saben ustedes, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, y luego podrá atender sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como saben, ayer 3 funcionarios nos entregaron la resolución del Ministerio de Interior por la que nos notificaron la revocación de la utilidad pública de Hazte Oír, que tenía reconocida desde el 2013. El único argumento es que sacamos a la calle un autobús cuyos mensajes solo afirmaban lo que dice la biología, y está recogido en todos los libros de texto de las escuelas, que los niños tienen pene y que las niñas tienen vulva. El autobús formaba parte de una campaña crítica con las leyes de género, que imponen a las escuelas la obligación de adoctrinar a los niños sin el consentimiento de los padres. El objetivo de la campaña era concienciar a los padres de que sus hijos están siendo adoctrinados sin su permiso, y de los derechos constitucionales que nos avalan a los padres para oponernos a este adoctrinamiento. El gobierno socialista de Pedro Sánchez y sus socios radicales decretaron la caza y captura de la asociación Hazte Oír por habernos atrevidos a discutir los dogmas de la ideología de género que el PSOE y Podemos quieren imponer al conjunto de la sociedad española. Comenzaron señalándonos en las redes sociales y en los medios de comunicación, acusándonos de promover el odio, de ser homófobos, y alentaron a grupos radicales que nos persiguieron por toda España usando la violencia para tratar de amedrentarnos. La retirada de la utilidad pública es un capítulo más en una serie de agresiones promovidas por el poder para acallar a los ciudadanos que no comulgan con sus dogmas. Estamos, por tanto, ante una persecución ideológica y política en toda regla. España es un país democrático en el que no puede cuestionarse la libertad de expresión, al estilo de los regímenes bolivarianos, como el venezolano. Cada vez vemos más cordones sanitarios contra quienes discrepan, contra quienes discrepamos de lo políticamente correcto. ¿Realmente el gobierno del señor Sánchez y su ministro Grande Marlaska creen que puede haber una falta de respeto en un mensaje avalado por la biología? El propio texto de la revocación dice que en ningún momento se ha cuestionado la compatibilidad con el interés general de los fines de Hazte Oír. Cuando una asociación dice que hay niños con vulva y hay niñas con pene, no se le cuestiona, aunque ese mensaje resulte ofensivo para muchos ciudadanos. Si otra asociación dice que las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, una herejía para los ideólogos de género, se le retira la utilidad pública, aunque diga lo mismo que los libros de biología. Yo me pregunto, ¿por qué la Federación de Gays y Lesbianas, los golpistas de Òmnium Cultural, la Fundación de Bildu pueden faltar al respeto a mis ideas y a las de muchos españoles, y sin embargo siguen manteniendo su estatus de utilidad pública? Estas asociaciones además reciben dinero público en forma de subvenciones en cantidades considerables, cosa que Hazte Oír no ha hecho nunca. Hazte Oír va a recurrir ante los tribunales la resolución notificada por el Ministerio del Interior. Vamos a pedir en el recurso que se adopte una medida cautelar con carácter de urgencia por la que se paralice la aplicación de esta resolución, una resolución injusta y antijurídica, por la que se margina y se restringen los derechos del disidente, del que disiente frente al consenso impuesto por la izquierda en España. Y para que quede claro, lo aclaramos una vez más. Algunos medios de comunicación han dicho que con esta resolución a Hazte Oír se le han acabado las subvenciones, pero quiero recordar
que Aztoir se financia exclusivamente con las cuotas de los socios y las aportaciones de los donantes, de los colaboradores, por lo que no recibimos ninguna subvención, ni las vamos a pedir nunca, para no tener que someternos a los dictados del establishment, de los que mandan, del poder. Al mismo tiempo les confirmo que en las próximas semanas, en torno al 8 de marzo, día de la huelga feminista, como todos saben, pondremos en circulación un nuevo autobús para denunciar el feminismo radical, el supremacismo feminista y la ideología de género que nos quieren imponer. El autobús circulará por Madrid y por otras ciudades españolas. Este autobús forma parte de una campaña más amplia que venimos planificando desde hace varias semanas y que se prolongará durante varios meses hasta finales de mayo, cuando se celebran, como todos saben, las elecciones europeas, municipales y autonómicas. Y sin más, pues quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Sí, ¿en qué va a consistir este autobús, esta campaña que van a poner en marcha el 8 de marzo? ¿Cuál va a ser el mensaje que ustedes van a... Sí. ¿Cuál va a ser el mensaje que van a lanzar en esta campaña que van a poner en marcha el próximo 8 de marzo? Sí. Ahora mismo no les quiero adelantar cuál es el mensaje, ya lo tenemos decidido. Les adelanto que va a ser un mensaje impactante, pero lo presentaremos unos días antes del lanzamiento de este autobús. Es la campaña tiene un objetivo concreto, que es conseguir convencer al Partido Ciudadanos, al Partido Popular y a Vox para que se presenten a las elecciones municipales y autonómicas con un compromiso concreto de derogación de las leyes de género, las leyes que discriminan al hombre por el hecho de serlo, leyes que se ha probado que no consiguen parar la violencia contra las mujeres. Nosotros queremos que estos tres partidos se presenten a esas elecciones con ese compromiso, y ese va a ser el objetivo de esta campaña, uno de cuyos elementos va a ser el autobús, ¿no? También vamos a publicar anuncios en prensa, vamos a lanzar vallas publicitarias, vamos a lanzar una petición de la que esperamos que sean cientos de miles los ciudadanos que se adhieran, para, ya digo, dirigiéndonos a los líderes de estos tres partidos para que asuman ese compromiso de derogar las leyes que discriminan al hombre y que imponen la ideología de género en las escuelas y en la sociedad española. ¿Puedo repetir? Quería preguntarles, ¿de verdad a ustedes les parece que las leyes de género contra la violencia machista están sobrevaloradas ahora mismo? ¿No son justas? ¿Cree que el hombre queda en una posición inferior en este sentido? ¿Pérdida de derechos? Sí, bueno, lo primero de todo es que hay que recordar que la mayoría de los españoles, incluyendo la mayoría, por ejemplo, de los votantes del Partido Socialista, creen que estas leyes no funcionan. Y es la realidad. Desgraciadamente siguen muriendo mujeres de la misma forma que siguen muriendo niños y ancianos por violencia doméstica. Entonces nosotros lo que queremos es que estas leyes sean sustituidas por una ley que verdaderamente proteja, que quite subvenciones a los chiringuitos feministas que se dedican a adoctrinar a los niños en la ideología de género, y que ese dinero vaya precisamente a pagar a más policías que protejan a las mujeres, pero también a otras víctimas de la violencia doméstica. Y ese es el mensaje que queremos lanzar con esta campaña, y nosotros desde la sociedad civil nos vamos a dirigir a los partidos políticos para que asuman este compromiso, ya digo, en las elecciones de mayo. Gracias. ¿No hay de qué? Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí. Gracias. El recurso que van a presentar, que van a alegar. Bueno, esencialmente lo que nosotros alegamos es que hay la resolución notificada ayer por la que se nos retira la utilidad pública es una resolución, en nuestra opinión, antijurídica. La propia resolución firmada por el ministro reconoce que los fines de Aztoir son compatibles con la utilidad pública, y además el ministro no hace una revisión completa del año 2017 o de la historia de Aztoir. Nosotros cada año hemos ido presentando desde el 2013, que es en el momento en que se reconoce esa utilidad pública, hemos presentado nuestras memorias, y en nuestras memorias han podido revisar el conjunto de nuestras actividades. Hay muchas asociaciones que hacen que
que lanzan campañas o realizan actividades que no son de utilidad pública, por ejemplo una reunión de socios no abierta a otros a personas que no sean miembros de la asociación no es de utilidad pública, y por el hecho de realizar una asociación que según el gobierno no es de utilidad pública, una acción, una campaña para el autobús, se nos retira esa utilidad pública. Si el gobierno hubiera hecho una revisión completa de nuestras actividades y hubiera llegado a la conclusión de que el conjunto de nuestras actividades no son de utilidad pública, eso sería menos discutible, pero en la resolución lo dejan muy claro. El único motivo por el que nos quitan la utilidad pública es la campaña del autobús. Yo me puedo sentir ofendido por determinadas campañas que lanza, por ejemplo, Òmnium Cultural, que ha apoyado un golpe de Estado en una región española, y sin embargo, porque a mí me ofendan esas declaraciones de Òmnium Cultural, no se le retira la utilidad pública a Òmnium Cultural, y lo mismo con la fundación del partido Bildu, y lo mismo, por ejemplo, con la fundación del doctor Morín, que es ese famoso empresario abortista catalán que fue condenado judicialmente. Bueno, pues su fundación sigue manteniendo esa declaración de utilidad pública, mientras que Aztoir, el disidente de la ideología de género y de lo políticamente correcto, se le retira, ¿no? Nosotros creemos que ese tipo de sanciones en una democracia no caben, y que más bien caben en una dictadura, y cada vez la democracia española se va moviendo gracias a Pedro Sánchez, al Partido Socialista y también a Podemos, hacia lo que estamos ahora mismo viviendo en Venezuela. Muy bien. Sí, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar si se van a reunir con los partidos políticos a los que ha hecho un llamamiento, a los que van a hacer estos llamamientos de cara a la campaña, y cómo les va a afectar pues esta revocación de la utilidad pública en la práctica. Sí. Gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos contacto continuo con los tres partidos, con Ciudadanos, con el Partido Popular y con Vox. Nos reunimos cada cierto tiempo y les vamos trasladando cuáles son nuestras inquietudes y cuáles son nuestras propuestas. Pero ya digo que esto es una campaña de opinión pública. Esta es una campaña en la que queremos llegar al conjunto de los españoles, a los votantes que luego van a votar esos partidos, y queremos de alguna forma presionar a esos partidos desde la calle, desde nuestro autobús, con una petición, desde los medios de comunicación, para que se atrevan a dar ese paso, que es un paso, entiendo, que rompe uno de los consensos de lo políticamente correcto, pero sabemos que Ciudadanos en el pasado y el Partido Popular lo han hecho, parece que en este momento no, Vox lo está haciendo, y tenemos la esperanza de que lo podamos conseguir, ¿no? Y tenemos una oportunidad única porque hay leyes autonómicas de género en las comunidades autónomas donde se van a celebrar esas elecciones, y por lo tanto se produce una oportunidad de que una mayoría de centro derecha deroguen estas leyes que atentan contra el principio de igualdad, porque establecen penas diferentes al hombre y a la mujer para el mismo tipo de delito, y contra el principio de libertad, de presunción de inocencia, que está consagrado en la Constitución española, de forma que si una mujer acusa a un hombre de haberla agredido, el hombre tiene que probar su inocencia, ¿no? No ocurre como en derecho penal, donde es el acusador el que tiene que probar la acusación, ¿no? Y eso es, ya digo, es algo que es inconstitucional y que rechazan además la mayoría de los españoles. Por eso queremos que esas leyes sean reformadas, sean sustituidas por leyes que protejan a todas las víctimas de violencia doméstica. Perdón, la segunda pregunta, ¿cuál era? Sí, ¿cómo les va a afectar? Sí, ¿cómo nos va a afectar? Sí. Vamos a ver, ya le digo, nosotros jamás hemos recibido una subvención, Aztoir no ha recibido nunca una subvención, nosotros nos financiamos con cuotas de socios y de donantes. También se ha dicho que Aztoir se va a dejar de beneficiar de la exención del IBI, y la realidad es que Aztoir no paga el IBI porque no tenemos ningún inmueble en propiedad. Esta sede donde estamos ahora es un alquiler, estamos pagando un alquiler. Pero sí es cierto que nuestros socios y donantes van a dejar de poder desgravarse, yo soy socio de Aztoir, vamos a dejar de poder desgravarnos el impuesto de la renta de las personas físicas, los donativos que hacemos a Aztoir, y esto en nuestra opinión claramente es una injusticia, ¿no? Porque los socios de Òmnium Cultural o de la fundación de Bildu sí van a poder desgravarse sus aportaciones, y en cambio los socios y colaboradores de Aztoir no vamos a poder
hacerlo. Esto desde luego va a tener un impacto también, entendemos que va a tener un impacto en cuanto a la posibilidad de financiarse de Actoir, y por eso nosotros vamos a pedir esa medida cautelar al Tribunal Contencioso Administrativo, ¿no?, al que se le asigne en nuestro caso. Le vamos a pedir que adopte esa medida cautelar por la que se deje de aplicar la resolución del Ministerio de Interior, ¿no? Muchas gracias. Yo quería saber su valoración sobre el hecho de que el ministro haya abocado la potestad de firmar esa orden. ¿Qué significa eso? ¿Eso quiere decir que el gobierno entiende que Actoir es un enemigo poderoso en tiempo de elecciones? Gracias. Sí, bueno, parece que el gobierno de Sánchez no es capaz de sacar adelante los presupuestos, no es capaz de aprobar ninguna ley en el Parlamento, tiene solamente 87, me parece, diputados, y entonces lo que trata es de tomar decisiones que le puedan llevar a los medios de comunicación, presentándose como una especie de élite del progresismo y de las ideas progres y de lo políticamente correcto, y bueno, pues yo creo que ese es uno de los motivos por los que el gobierno ha seguido adelante con esta resolución antijurídica, como digo, y profundamente injusta, retirando la utilidad pública a Actoir, y una prueba de ello precisamente es que sea el ministro, o sea, este tipo de resoluciones quien las tiene que firmar es el secretario general técnico del ministerio, y sin embargo el ministro, en la resolución que nos enviaban, adjuntaban una carta del ministro firmada de su puño y letra, por la que decían que el ministro, sin tener la obligación de firmar, sino que tiene que ser un organismo inferior el que tiene que firmar esta resolución, decide firmarla, asumir esa competencia, y yo creo que es otra prueba más de que se trata de una persecución política e ideológica. Nosotros desde luego ese hecho lo comunicaremos en el recurso que vamos a presentar en las próximas fechas. Por cierto, tenemos 2 meses para presentar ese recurso, pero lo vamos a presentar, vamos a intentar tenerlo en un par de semanas para que cuanto antes se pueda adoptar esa medida cautelar y nuestros socios y donantes podamos seguir beneficiándonos de esa desgravación fiscal. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues muchísimas gracias. El nuevo autobús, va a haber un nuevo autobús, ¿no? Sí, ya he explicado antes un... ¿Qué motivo tiene el otro? Nada. Me equivoqué de... Sin problema. Muchas gracias. Pues muy amables. Muy bien, muchas gracias por su asistencia, por su atención. Si necesitan alguna información complementaria, ahora enviaremos una nota de prensa. O si no tenemos los datos, no les están llegando habitualmente nuestras notas, por favor háganoslo saber. Y si necesitan cualquier otra cosa también nos la piden. Gracias.